buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazaré a Manuel Ferreira para abordar el tema económico de la semana. Entre otras cosas, la presentación de los resultados de la encuesta permanente de hogares que realiza cada año la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Y la relevancia de estos resultados que permiten observar la marcha socioeconómica del país. Generalmente los resultados de esta encuesta son muy esperados porque nos dan los datos de pobreza. Y estamos casi obsesionados con estos datos de pobreza. Sin embargo, los resultados hablan de ya una nueva realidad y con un descenso interesante de la pobreza, sobre todo si lo comparamos con los años anteriores donde la pobreza crecía. Entonces, en esta oportunidad estaremos analizando, viendo los datos por zonas urbanas, rurales, de pobreza extrema. Vamos a analizar cómo están compuestos los ingresos de la población para, de cierta forma, evaluar el desempeño económico del año 2017. Porque, como sabemos, la encuesta permanente de hogares que se presenta en los primeros meses de cada año corresponden al año anterior. Entonces, por favor, quédese con nosotros a comprender y a observar cómo le ha ido a la economía y, en este caso, a la sociedad paraguaya en este año 2017, que fue marcado por eventos económicos relativamente importantes como una cosecha récord de soja. Quédese con nosotros y acompáñenos. Iniciamos entonces esta reflexión, este análisis sobre los resultados de la encuesta permanente de hogares. Es una encuesta que, como su nombre lo dice, anualmente recorre los hogares, se hace una muestra y se hace una aplicación, se aplica una encuesta donde se preguntan datos sobre los componentes de las familias. Hay un componente del hogar, la vivienda y principalmente los ingresos. Entonces, dentro de este mar de variables que nos ofrece la encuesta permanente de hogares, y que es realmente una muy buena masa de información para los investigadores, nosotros vamos a focalizarnos en los aspectos que desde la economía parecen ser más relevantes, es decir, los ingresos y el dato vinculado a esto, que es la situación de la pobreza. Pero antes, empecemos a comprender que la pobreza se mide a través de líneas, es decir, la cantidad de dinero que necesitan las familias para poder satisfacer sus necesidades. ¿Y qué tenemos en esta parte? Tenemos que, fíjense, podemos observar que en el año 2016, es decir, el periodo anterior, el monto que necesitaba una familia para no ser pobre era de 630.000 guaraníes. Y ese monto sube luego a 664.000. ¿Por qué sube? Por el efecto inflacionario de estos bienes. Recordemos también que esta nueva canasta de alimentos ha sido modernizada, ha sido actualizada y se han incorporado gastos y objetos que están más presentes en la vida económica de los paraguayos. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Vemos un encarecimiento de todas las líneas propias de la inflación. Por lo tanto, es una mirada dinámica y esto puede servirnos, o nos sirve efectivamente, para entender el comportamiento de la línea de pobreza. Y justamente aquí recordemos que está la definición de pobres extremos, se explica por aquellas personas con ingresos tan bajos que no les permiten satisfacer sus necesidades de alimentación. Básicamente, nutrición, esto es dinero para comprar la comida, y la comida traducida en la cantidad de calorías necesarias para que un ser humano pueda vivir. En el caso de Paraguay, fíjense, la línea de pobreza urbana es más alta que la línea de pobreza rural, que obviamente tiene menos elementos,
y con costos diferentes. Entonces, aquellas personas que tienen dinero para comprar la comida, los alimentos, pero no tienen los ingresos suficientes para otro tipo de ingresos, son pobres no extremos como lo tenemos aquí, y también se puede percibir que la línea de pobreza en las zonas rurales es de 473.000, fíjense, casi 500.000 guaraníes más que en la pobreza extrema, y en las zonas urbanas 600.000 también. También una diferencia de alrededor de 400.000 guaraníes. ¿Qué significa esto? Que para no ser pobre, las familias paraguayas deben disponer de ingresos para comprar alimentos y para comprar otros bienes que no son alimentos. Educación, ropa, salud, ocio, cine, paseos, internet, celulares, televisores, compra de otros electrodomésticos. Entonces, cuando los ingresos son superiores a los montos que estuvimos viendo, la población es no pobre, que es el objetivo de todo esto, de todas estas políticas de desarrollo del Estado. Entonces, y acá vamos a ver después también cómo, si la preocupación tradicional era no ser pobre, el nuevo fenómeno que comienza a caracterizar a la sociedad paraguaya es la emergencia de una clase media cada vez más grande. Y esto se explica, obviamente, disminuye la cantidad de pobres y crece la cantidad de no pobres, que en este caso ya son denominados no pobres, y por lo tanto forman parte de la clase media. Entonces, lo que decíamos en la introducción, uno de los aspectos más significativos, si vamos a analizar la estructura económica de las familias paraguayas y de la sociedad y de la capacidad productiva, es este: el 85% de los ingresos de los paraguayos provienen de fuentes laborales, es decir, de gente que se despierta temprano, como usted señora, como usted señor, y sale a la calle a trabajar. Entonces, esto es un componente muy importante. Se puede observar también los pequeños aportes, ayuda familiar del país, esto es, giros entre personas que viven en el mismo país. Las remesas internacionales son solamente el 0,95%. Los ingresos por jubilación, el 3,6% de la población vive de eso. Y acá, estos son ya datos claves que nos hablan de la eficiencia de las políticas públicas. Podemos observar que el 0,30% solamente tiene como ingresos de Tecoponá, el programa Tecoponá, y el adultos mayores 0,86, que son cifras realmente bajas si analizamos el total de la población del país. Y acá uno de los aportes más interesantes de la encuesta es que clasifica a la población según sus niveles de ingresos o sus niveles de pobreza. Y acá también observamos que el 20% más pobre trabaja y tiene ingresos provenientes de actividades remuneradas. Y para el 20% más pobre sí aparece ya con un mayor peso los programas de Tecoponá y adultos mayores, con un 4,13 y un 3,57, todavía muy bajo. Y esto nos hace volver a algunas reflexiones que habíamos tenido en programas anteriores, cuando decíamos que este gobierno hizo mucho énfasis, muchas inversiones en términos de programas sociales. Se agrandó la masa de personas, de familias que recibían fondos de Tecoponá y de adultos mayores. Sin embargo, y esto viene ya de hace 2 o 3 años, sin embargo, no se han observado impactos superiores, impactos mayores. Por lo tanto, podríamos ser un poco críticos con estas políticas que se han dedicado, se han orientado a atribuir estos ingresos a una mayor cantidad de personas, pero los ingresos fueron tan bajos que no le permitieron a la población ir más allá de la línea de pobreza que hablábamos en el otro, que presentábamos en la lámina anterior. Entonces, estas primeras reflexiones son
cruciales para entender las políticas públicas del próximo gobierno, y ojalá que estas reflexiones puedan alimentar esas propuestas, porque solamente así vamos a poder reducir la pobreza y sobre todo llevar a esa gente que sale de la pobreza al escalón siguiente, que es el de la clase media. Recordemos que cuando uno más gana, más gasta, más consume, construye más casas, compra más electrodomésticos, contrata más servicios, es decir, genera un dinamismo en el circuito virtuoso de la economía. También que observamos acá en esta estructura de ingresos mensuales, que todas las categorías, desde los más pobres hasta los más ricos, tienen ingresos laborales en un muy alto porcentaje. Y vemos inclusive que el 20% de los más ricos tiene una participación del programa de adultos mayores, y el programa de adultos mayores se orientaba específicamente a adultos mayores en situación de pobreza. Pues bien, nos muestra aquí que hay un problema con la focalización de políticas públicas. Podemos ver también que hay gente que es rica y que recibe Tecoponá, aunque es muy bajo, un 0,05, pero también adultos mayores 0,74. Es decir, estos datos son muy sutiles y nos permiten leer la eficacia o hasta qué punto estas políticas de lucha contra la pobreza como Tecoponá y adulto mayor han sido o no eficientes. Entonces son datos que nos llevan ya a observar mejor y a tratar de entender con detalles, con datos concretos y sobre todo datos oficiales cuál es el mecanismo de lucha contra la pobreza y la eficiencia de esas políticas públicas. Acá tenemos unos cambios en el ingreso per cápita durante el año 2016-2017, pero vamos a decir nada más que en la totalidad del país, si analizamos el total, el 5,2% creció su ingreso per cápita total, también una cifra parecida al ingreso laboral per cápita, y en el ingreso no laboral hubo un menor desempeño. ¿Qué significa esto? Que comparados los ingresos de todos los paraguayos con los del año pasado, tuvimos un pequeño incremento. Vamos a la pausa y luego continuamos entendiendo esta estructura de ingresos. Continuamos el análisis de estos datos de ingresos, de la distribución de tipos de ingresos por fuente. Como habíamos dicho, lo que más nos llama la atención en este gráfico es que el quintil 1, que son los más pobres, fueron los que crecieron con mayor fuerza, es decir, y en gran parte los datos que vamos a ver después de reducción de pobreza se sostienen con estos datos, es decir, los más pobres, los que más necesitan incrementar sus ingresos para salir de la pobreza, fueron ellos los que tuvieron un mayor crecimiento entre el 2017 y el 2016. El quintil 1, el de los más pobres, el quintil 2, el de los menos pobres, crece también, y podemos observar que los quintiles más ricos crecen un poquito nada más, salvo el quintil 5, que también tuvo un crecimiento muy fuerte. Y acá observamos, acá están las familias o las personas vinculadas a los sectores que tuvieron un mejor desempeño, la agricultura, entre otras cosas, pero ni a los ricos les fue tan bien como a los pobres, como podemos observar. Entonces es una primera lectura de estos datos. A no olvidar, ¿qué nos llama la atención aquí? La caída porcentual, el único resultado negativo en el quintil 4 serían los ricos, pero no tan ricos, a quienes les cayó el ingreso no laboral per cápita. ¿Qué es un ingreso no laboral per cápita? Un ingreso que puede venir de ayudas de afuera, puede venir de alquileres, y parece que a alguien no le fue tan bien. En otros programas vamos a estudiar mejor este desempeño. También tenemos uno de los elementos
importantes, esta mirada en esta diapositiva, observamos los datos de las zonas urbanas y observamos también que al quintil 1 y al quintil 5, es decir, los pobres, los más pobres y los más ricos, han tenido desempeños semejantes, aunque obviamente se observa un incremento porcentual entre el 2016 y 2017 del quintil más rico, que fue el 8%. Pero observamos, sobre todo lo que nos interesa es el ingreso, al menos desde esta mirada, es el ingreso per cápita total, y el amarillo, que es el ingreso laboral. Esta es la gente que trabajó. Los ingresos que provinieron del trabajo y los ingresos que vienen de otros lugares. Pero acá, cuando observamos, hacemos el análisis entre zonas urbanas y zonas rurales, tenemos algunas diferencias importantes que observamos aquí, que en el total del país los ingresos crecieron en estos términos, alrededor del 10 y del 12%, el ingreso laboral per cápita y el per cápita total. Y de vuelta, en las zonas rurales, el quintil más pobre tuvo un desempeño muy bueno, 11,2, 9 y 11,9, y podemos observar que en el resto de los quintiles, los pobres, los menos pobres o los ya ricos, los ricos y los muy ricos, por llamarlo de alguna manera y utilizando los términos que utiliza la Dirección General de Encuestas, Estadística y Censo, podemos observar que en las zonas rurales solamente a los pobres les fue bien, tuvieron ingresos superiores. Y acá nos surgen varias preguntas que vamos a ir respondiendo después. ¿Qué les pasó a los agricultores más empobrecidos que les fue tan bien? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Y sobre todo esta, ¿qué le pasó a los agricultores ricos que les fue tan mal? O mejor dicho, no les fue tan bien. ¿No habíamos dicho acaso antes que el año 2017 se caracterizó por una super zafra de soja, que entre otras cosas impulsó el crecimiento del PIB en Paraguay? Pues aquí tenemos los niveles de endeudamiento de estos productores que, a pesar de haber tenido un desempeño económico extraordinario, las deudas se comieron las ganancias, y las deudas provenían de otros años. Entonces, también observamos que los otros grupos, los pobres y los menos pobres y los más ricos, todos tuvieron diferencias positivas, relativamente pequeñas, pero diferencias positivas al fin. Y esto es lo que nos hace pensar en un crecimiento de la economía en su conjunto, y sobre todo cómo esto se traduce del crecimiento económico al mejoramiento de las condiciones sociales, que es significativo, pero obviamente sigue siendo insuficiente para los niveles de pobreza que tenemos. Y en este cuadro podemos observar los promedios de ingreso per cápita mensuales según quintiles y fuente de ingresos. Vamos a quedarnos con solamente esta parte. Fíjense, en el 2016 cada paraguayo ganó por mes 1.388.000 guaraníes en el año 2016. En el 2017 ganó 71.000 guaraníes en promedio, más que el año pasado. Y en los ingresos laborales crecieron 55.000 guaraníes, y en los no laborales solamente 9.000. Y esto obviamente por quintiles, pero no vamos a desarrollar, queríamos nada más mostrar la riqueza y diversidad de datos que nos ofrece esta encuesta para percibir cuál es la diferencia entre estos sectores. Vamos a pasar rápidamente esto, y otro ángulo de análisis, otra forma de abordar los resultados de esta encuesta permanente de hogares es la composición del ingreso per cápita laboral desde el 2017, pero dividido entre actividades agrícolas, se entiende esto, ganaderas, y actividades no agrícolas. ¿Y qué observamos de vuelta? Que a nivel país
el 33% de los ingresos provienen del sector agrícola. ¿Esto qué significa? Estos datos reproducen, refuerzan la idea de que casi el 40% de la economía paraguaya está directamente vinculada a la actividad agropecuaria y el 67% a estas actividades industriales de servicios y el comercio. Pero esta es la mirada nacional. ¿Cómo se comporta esto por quintiles o por grupos de ingresos, donde, como habíamos dicho, el quintil 1 es el más pobre y el quintil 5 es el más rico? Y acá tenemos que la participación en los más pobres, casi el 40% es generado por actividades laborales vinculadas al mundo rural y un 61% a comercio y servicios. Y podemos ver que la participación del sector agrícola cae hasta el quintil 3, hasta el quintil 4, mejor dicho, y en el quintil 5 se recupera bastante. Y esto es muy interesante, pero nos obliga a tener una lectura también por zonas. ¿Qué se observa en las zonas urbanas? Y esto puede parecer un poco extraño. Inclusive en las zonas urbanas hay gente que tiene ingresos provenientes de actividades agrícolas. Y pensemos en ese ganadero, en ese agricultor que obviamente tiene su explotación en las zonas rurales, pero él vive en la ciudad. Y también vemos que obviamente esto se da inclusive en el quintil 1, que son los más pobres, también tienen una participación agrícola. De vuelta, esta participación agrícola baja y luego sube en el quintil de los más ricos. Entonces estos datos son bastante interesantes, pero nos parece muy relevante observar lo que pasa en las zonas rurales, porque, como vamos a ver después, los niveles de pobreza más elevados tradicionalmente han sido o se sitúan en las zonas rurales. Por lo tanto, ¿qué observamos? Aquí observamos que observamos que los ingresos totales, del 42% de estos ingresos provienen a nivel país, provienen de la zona de las actividades agrícolas, y de vuelta en el grupo más pobre tienen una participación del 46%, casi la mitad de sus ingresos. Casi la mitad de los ingresos de las familias más pobres rurales, podemos asimilar esto a familias campesinas en una gran proporción, obtiene ingresos que provienen de la agricultura. Y el resto, el 54% restante, es un dato clave que nos da pistas del funcionamiento de esta nueva economía rural, que no se vincula ya solamente a actividades agrícolas propiamente dichas, que en un esquema tradicional la población rural hace agricultura y la población urbana hace comercio, servicio e industria. Pues no, ¿qué tenemos? Que la mayor parte de los ingresos monetarios laborales de los más pobres en las zonas rurales no viene de la agricultura. Nos habla ya en cierta forma podemos leer una crisis de la agricultura familiar campesina con estos datos, sino estos ingresos vienen de actividades no agrícolas, y en este caso es empleo en comercios, empleo en servicios. Y esto se observa también, podemos fijarnos, la participación agrícola es baja, es decir, fíjense el quintil 4, que serían los ricos que todavía no son tan ricos como el quintil 5, tienen una participación agrícola muy baja del 38%, es decir, se acabó ya ese esquema en el cual los paraguayos teníamos ingresos, si estamos en zonas rurales, de la agricultura, y si estamos en las ciudades provenientes del comercio y servicio. Un factor interesante y que debe llamarnos la atención es la diversidad de ingresos que vamos a ver después se debe, entre otras cosas, esta gente que está en las zonas rurales, que es muy pobre, pero que trabaja en comercio y servicio, lo hace gracias a que tiene moto, puede ir a un establecimiento, puede ir a trabajar a una ciudad en comercio y servicios, y también porque tiene celular y se entera de las oportunidades que hay en otro lugar.
Vamos a una pausa y seguimos analizando los datos de la encuesta permanente de hogares. Volvemos con nuestros datos de la encuesta permanente de hogares y ya llegamos al momento clave, al momento esperado, esto que se repitió durante toda la semana con datos, salió el mismo presidente a hacer una explicación de este logro, y es en el caso de la pobreza total, una reducción del 28,8 al 26,4%, es decir, una reducción de 2,4%. Recordemos que el margen de error de la encuesta está alrededor de entre el 3 y el 5, es decir, podemos decir en términos técnicos que la situación se mantuvo relativamente igual, pero hay que respetar los datos y esto nos habla de una disminución de la pobreza, y podemos ver si cortamos los años que le tocaban a Cartes, la pobreza se mantuvo estable, inclusive con un leve crecimiento que no se puede notar aquí porque los porcentajes eran muy bajos. Sí se notó el año anterior, es decir, el del 2016 comparado con el 2015, y ahora tenemos ya una tendencia ya decreciente, y esto baja. Entonces, fíjense cómo los paraguayos hemos evolucionado del 2002. Por ejemplo, un momento en que Paraguay entró en default, inclusive, recordemos, una inestabilidad política. En el 2002, el 57,7% de los paraguayos éramos pobres. Y esto se redujo hoy a menos de la mitad, es decir, el 26,4%. Y esto se explica por el crecimiento sostenido que ha tenido la economía paraguaya, y recordemos que la cifra mágica, 5,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio en este tiempo. Es decir, un comportamiento realmente muy auspicioso. Esta es la pobreza total, que es la radiografía del país, pero también observamos la pobreza a escala urbana. Y aquí los niveles son todavía más bajos. Fíjense, podemos observar que en nuestro año base o el año problemático del 2002, casi la mitad de los habitantes urbanos en Paraguay éramos pobres, y esto se redujo significativamente hasta el año en que llega Cartes. Luego, como todas las variables se muestran bajan muy poco, inclusive crecen el año pasado, para ahora en esta última medición bajar del 21,9 al 20,5. Unas disminuciones mínimas, pero considerables y significativas, que muestran el avance de la economía y cómo esta economía termina permeando en la población mediante el trabajo y el empleo. Cuando analizamos la problemática central de la sociedad paraguaya en términos de pobreza, que se sitúa en el área rural, vemos niveles muy altos. Recuerdan, teníamos niveles alrededor del 40% en pobreza, del 50% de pobreza total, total y urbana, y en pobreza rural en el 2002 casi el 70% de la población paraguaya era pobre, es decir, niveles de pobreza muy, muy altos, niveles que no condecían en aquel entonces con la situación de los demás países de la región. Algunos inclusive que decían que Paraguay era un país centroamericano por los niveles de pobreza y por los altos niveles de pobreza, y que actualmente con la disminución hasta el 2013, Paraguay se volvió un país más pegado a la región. Desde el 2013, el momento que coincide con la llegada del gobierno actual, la pobreza en el área rural se mantuvo en alrededor del 37%, inclusive el año pasado creció al 39,7%, para bajar luego en esta última medición alrededor de 3,5 puntos hacia abajo, que es muy, muy significativo y satisfactorio,
porque habíamos dicho, baja la pobreza y se incrementa el consumo y esto le da más velocidad a la rueda económica. Esto es cuando hablamos de pobreza total, pero tenemos que analizar también la pobreza extrema del país y con una mirada de largo plazo que nos permite ver que en el 2002, el año más complicado, el 16,21% de los paraguayos no tenía los ingresos suficientes para comer. Se acostaba, 22% de los paraguayos se acostaba con hambre de noche, no podía dormir bien. Y estas cifras podemos ver que fueron bajando, luego subiendo, un comportamiento bastante irregular, porque esto depende de la línea de pobreza. Y acá hay mucha gente que por 1.000 o por 2.000 guaraníes cae por debajo de la línea, se convierte en pobre extremo, y con 2.000 o 3.000 guaraníes sale y se convierte en pobre normal, por llamarlo de alguna forma. Entonces, fíjense, de 16 hemos pasado actualmente a 4,41% de población en situación de extrema pobreza, que es una reducción de más del 50%, por lo tanto es muy significativo. También vemos que la pobreza urbana está ya a niveles de muy difícil mejoramiento. Fíjense, estamos en términos de 1,7 a 1,5% de la población urbana en situación de pobreza extrema. Esto nos habla a las claras de que el mejor lugar para dejar de ser pobres es la ciudad, y lastimosamente el peor lugar para ser pobres son las zonas rurales, porque ahí se concentran. Entonces, este también es un dato muy significativo para entender el desempeño de la economía. Y de vuelta, hablando de problemas y hablando de pobreza extrema en zonas rurales, nos vamos indefectiblemente a este periodo histórico cuando el 28,23% de la población rural no tenía los ingresos suficientes para comer, y esto de vuelta también son porcentajes que han subido y bajado, no han tenido un comportamiento estable a lo largo del tiempo, y ahora bajaron del 12% solamente al 8,9%, una disminución significativa que se explica de vuelta por varios factores. Habíamos hablado de cosechas récord, pero esto en soja. Los que hacen soja, maíz y trigo no forman parte de la pobreza extrema. Y tenemos ya acá que analizar cómo el comportamiento del sésamo, de la mandioca y de otros cultivos que hacen este segmento poblacional. Entonces, observamos una disminución interesante, y solamente el 8,97% de esta población rural vive todavía en extrema pobreza. Datos auspiciosos, pero que no son suficientes, y de estos datos, con estas estrategias, tiene que munirse y tiene que revitalizarla y rediseñarla el próximo gobierno para que estas cifras estén a cero. Por último, ya para ir terminando esta edición, vamos a ver cuántas personas hoy están en pobreza extrema en el país. 303.000 personas son pobres extremos. Están en situación de pobreza 1.500.000 personas. En otras emisiones vamos a distribuir esto por departamentos también, para saber qué departamentos tienen los niveles más altos. En total, casi 2 millones de paraguayos son pobres. El número exacto es 1.800.000 paraguayos que no se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Y esto significa que 5 millones de paraguayos no son pobres. Y si no son pobres, son clase media, es decir, que han salido de la pobreza y tienen un mayor margen. Con una población actualizada del Paraguay de 6 millones, alrededor de 6.800.000 habitantes. Y de vuelta, la porción que más pobres extremos tiene son las zonas rurales, 237.000 personas. Esta es la porción que tiene que ser foco de las políticas públicas de reducción de pobreza. Y en pobreza extrema, en pobreza no extrema son 718.000 personas.
Acá se debe armar toda la artillería del próximo gobierno para atacar a esta población y vincularla mediante empleo y mediante sistemas productivos a que tengan mayores ingresos y que pasen de estas dos columnas a la columna de no pobre, que tendría que ser el destino total de los paraguayos. Por último, otro aspecto interesante que nos revela la encuesta es de qué hubiese pasado si Paraguay no hubiese crecido. Tendríamos un 0,51% más de pobres extremos por efecto de la inflación y tendríamos 0,36 más de pobres totales. Pero estas presiones negativas para que seamos más pobres se contraponen con el crecimiento económico y con las políticas del Estado de políticas sociales. Entonces aquí observamos que el crecimiento de la economía y en menor medida las políticas públicas sociales son las que le impulsaron a la gente para que salga de la pobreza extrema y para que salga de la pobreza total también. Esto es en la zona urbana, no hay grandes cambios, es el mismo esquema que veníamos diciendo, y en las zonas rurales obviamente se nota que el crecimiento de la economía fue uno de los motores principales para que los paraguayos salgan de la pobreza. En síntesis, un conjunto de elementos favorables que nos llevan a conocer más el funcionamiento de nuestra economía y cómo las actividades económicas se vinculan con las actividades productivas y cómo la gente obtiene ingresos a través de estos empleos, que es el modelo que Paraguay sigue mostrando en esta encuesta permanente de hogares. Bueno, nos toca el momento de despedirnos, pero antes hacer un resumen de lo que fue este análisis sobre los resultados de la encuesta permanente de hogares que corresponde al año 2017. El dato más importante es la reducción de la pobreza, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, tanto la pobreza extrema también. Son datos auspiciosos y la lectura política, al menos, de esta reducción de la pobreza es que por primera vez en el gobierno de Cartes se reduce la pobreza después de 3 años de crecimiento muy pequeño, inclusive en porcentajes que son iguales o inferiores al margen de error. Por lo tanto, podemos hablar de que la pobreza se mantuvo en condiciones relativamente estables y ahora tenemos un descenso. También estuvimos observando cómo la estructura económica de las familias es eminentemente laboral, es decir, los paraguayos obtenemos recursos para vivir y esos recursos provienen del esfuerzo. Comparado con otros países, esta es una buena noticia, sobre todo en aquellos países donde hay muchísimos programas sociales que le cuestan mucho a los estados. Pienso en Argentina, en parte a Brasil también, donde esos programas sociales pesan bastante e inclusive llevaron en varias ocasiones al déficit fiscal. ¿Qué tenemos en Paraguay? Hemos observado el comportamiento por grupos de ingresos de la población y vimos que los grupos de ingresos más bajos, que podríamos denominar de pobres, experimentaron un crecimiento más significativo, mayor en otros términos, que los segmentos menos pobres hasta los más ricos. Entonces, es otro elemento importante. El desarrollo económico del año 2017 fue muy interesante. Se movió el sector primario, se movió el sector secundario, la industria, que fue creciendo también, y sobre todo el segmento de comercio y servicios. Recordemos que en el 2017 tuvimos una super zafra de soja y eso fue permeando y fue goteando hacia otros sectores. Entonces, esta encuesta permanente de hogares nos presenta una realidad compleja, una realidad todavía desafiante, pero nos muestra el camino, y más que nada en este año que es electoral y que esta encuesta representa la gran oportunidad para observar aquellos aspectos que deben ser mejorados, principalmente en cuanto a políticas públicas.
Muchas gracias por su atención y acompáñenos hasta la próxima emisión.